poquito todas las semanas ese, ¿no? Sí. Como un pequeño mantra de lo feo me olvido por un ratito, aunque sea por 2 horas. No sé igual, pero porque a veces A veces no se puede, no pero se puede bueno. y nos agarra la actualidad de sorpresa. Pero en este momento, hablando de sorpresas, ustedes verán en pantalla que en este momento está Nicolás Gil Lavedra junto a nosotras. Te damos primero que nada la bienvenida. ¿Y Muchas cómo gracias. estás? ¿Cómo estoy? Bueno, contento, Upa. contento. Estrenar en este momento del país es algo tremendo. Es una aventura. Es una aventura Es una y es un aventura. acto de resistencia Sí, enorme. Más un fin de semana largo, con unos días divinos, Sí. en donde la gente está disfrutando un poco el sol. Claro, Pero- todo se da como para que sea el mejor momento. Todo se da. Pero contento. Contento con las críticas, contento con la repercusión de la peli. Contento de estar acá. Estaba pensando, ahora que mencionas esto como, bueno, momento para estrenar. En algún punto todas las lecturas, bueno, todas quizás estoy exagerando, pero digo, muchas lecturas probablemente inclusive traten de acercar tu película al contexto, a decir, bueno, ¿por qué es importante ir al cine? Por ejemplo, bancar el cine argentino o desde distintos lugares, ya vamos a hablar de la temática de la película misma. Digo, ¿cómo te agarra eso? Se hace eso, pero después no sé si eso se refleja en números a la hora de verlo en Hay que sala. chequearlo. No sé Claro. cuánto de eso Godzilla sucede. está claro. arrasando en las salas y Kung Fu Panda también, lo cual lo entiendo. Pero, qué sé yo, hay grandes películas nacionales ahora. Está la de Sí, Paula Hernández, sí. está la de Lisandro Alonso. Y ojalá que todos los que pregonamos por más cine argentino, porque nos gustan nuestras películas, ojalá que también vayan al cine Totalmente, y las sí. consuman en un cine porque están hechas para el cine. Más allá que muchas después terminan en plataforma, como El Mar va a terminar en Star Plus en algún momento más a fin de año. Más allá de eso, son películas creadas para ese momento en una sala y con un arte y una fotografía y todo está pensado para una sala. Claro. Y ahí es donde más se disfruta. Pero bueno, yo estoy contento y a la peli le está yendo bien, no me puedo quejar y nada. Está bueno. Eso. Y digo, ¿están acompañando, ve que a veces hacen los directores de ir a alguna función o tenés pensado ir a alguna para conversar? Yo voy, pero no converso porque me da un poco de vergüenza. No, me acerco a alguna. La verdad que... la Se verdad- hace el que no está. Claro, me escondo al final. A veces me dejan pasar a ver qué onda las caras al final. Me acuerdo en una vez en Cinemark con la de Estela, que estaban los acomodadores o los que te cortaban el ticket, estaban en la sala viéndola por partes en el pasillo. Entonces yo me Ay, quería qué meter y me lindo. dijeron, no puedes entrar. Yo digo, no soy el director. La venimos viendo cada 15 minutos en Fantástico. distintos horarios y me pareció divino. Sí, Y lo me puedes. dejaron después quedarme ahí, al final hubo aplausos, pero está buenísimo acompañar. Un fin de semana largo es muy difícil porque también las actrices no están. Digo, Claro. ambas dos están por temas. Sofía está con mucho laburo, está ensayando y creo que se tomó 2 días. Y Zoe también, está en Uruguay. Entonces también ir yo solo y hablar solo ya me da vergüenza, no quiero hablar más. Claro, acompañado es distinto. Cuando vas con el elenco, qué sé yo, veo que Paula Hernández va ahora Sí. con todos, veo que Lisandro también va y está Sí. buenísimo. A mí me cuesta un poquito Sí. más. Y también son movidas de cada distribuidora y Igual de cada era productora. también Sí, algo muy que pasaba mucho en festivales, pero no se estaba estilando tanto en el estreno comercial como No. aparecer en Claro. cualquier Nunca. sala. No, lo empecé a ver ahora, sobre todo a partir de Puan por ahí, que Puan, ellos como que sí. iban en malón a cualquier cine. Sí. Como No, la- lo anunciaban igual, Sí, porque sí. también hay algo de, al anunciarlo, Estimular Sí, Sí, movés generás un poco. claro. más. Qué sé yo, por ahí lo hacemos la semana que viene, no sé. Quien te dice, le Este fin estamos de semana plantando no. la idea. Claro, te ¿no? damos la idea, tómalo, déjalo. Este fin de semana no, me acerqué a una sala ayer, iré a otra hoy. Yo voy viendo. Pero tampoco me quiero deprimir si no hay gente, entonces prefiero también tomar un mucha poco. gente, Hay que está tomar bien. distancia también, hay que soltar. Hay un momento que ya uno ya hizo lo mejor que pudo y no depende de uno cómo le vaya en un cine, ¿no? Bueno, hablemos ya directamente de Como el Mar, que es esta película que inicia con una discusión entre hermanas, que creo que a las claras uno puede empezar a ver que cuando empieza la discusión entre estos personajes, el vínculo es muy cercano, como Sí. uno se pelea así con las personas que son muy cercanas y eso ya de base me parece súper interesante, pues es una película que ahora vamos a desarrollar sobre todo cuál es el conflicto, pero trabaja con esas asperezas y con esos venenos que se tira a la gente que se quiere y que después puede seguir adelante, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo surge esta historia contada desde este lugar? A ver, cuando a mí en el 2022 Zoe me acerca, yo ya había leído el guión antes era una obra de teatro, Bien. Zoe lo iba a hacer en el 2019, hasta Trilce creo, Sí. ya estaba bien ensayado todo.
Pero bueno, yo la convoqué por otra obra, terminamos haciendo otra cosa y cuando leo la obra de teatro me parecía un mundo hiperfemenino y súper interesante porque el personaje hasta de la madre, que es un personaje que Tácito. está muerto, pero está Sí. toda la película. Claro, represente. 100%. Me parecía un mundo como muy interesante. Cuando me lo vuelven a acercar ya me acercan un guión de película en el 2022, que lo había escrito con Gustavo Gersberg. Fue bueno, ¿desde qué lugar puedo yo acercarme a este mundo que es tan femenino y tan de vínculos entre mujeres, Sí. hermanas, hijas, Sí. madres? Y ahí me costó un poco encontrarme, digo, dudé. Y después dije, bueno, vamos, quiero firmar, me divierte, me conmueve, había algo, yo cuando elijo un proyecto también, sea propio, que en general uno le pone mucho y muchos años, o sea ajeno, es también cómo me lo puedo apropiar y qué puedo aportarle yo a esto, ¿no? Digo, si no, ¿para qué lo hago yo? Que lo haga otro. Muchas veces he pasado proyectos porque yo no me veo y no encuentro nada en donde agarrarme y decir, acá voy bien. Claro. Y había algo en la identidad, había algo en este vínculo roto y renaciendo que me llamaba mucho la atención. Y en este momento también, que el 2022 ya estábamos como, bueno, la Argentina siempre vive estas antinomias y como esta agresión, me parecía que podía encontrar una manera sensible y amorosa de acompañar todo lo escabroso que tenía la mentira, el secreto, el vínculo, todo lo dañado y dolido que estaba, sin juzgarlo, porque a mí me cuesta mucho juzgar a la gente por lo que hace. Digo, por ahí puertas adentro o en mi cabeza, pero es muy raro que yo aplique eso en mi cine, ¿no? Porque no soy quién. Digo, en Jara los que se salvan también terminan siendo malos y así es la sociedad, porque la sociedad yo siento que todos somos un poco buenos y un poco malos. Entonces me parece que desde ese lugar podía, con la cámara, con la puesta, con diferentes propuestas que se me empezaban a ocurrir, podía acompañar este vínculo y con amor y amorosidad ir acompañándolo hasta a un buen puerto. No sé si el mejor, pero sí a un punto de final, ¿no? O de llegada. Nicolás, mencionabas recién un poco la parte técnica, ¿no? Esto, mientras Vicky mata Hay un mosquito. mosquitos. Mientras Vicky Matalo trata de Ya lo tranquilo, matar maté. por ese favor. mosquito. Ya lo maté. Mencionabas un poco esto de la parte técnica, ¿no? La foto, la puesta de cámara, y hay algo que a mí me quedó resonando muchísimo, que es el tema de las locaciones de la película. ¿Cómo fue ese proceso para elegir muchísimas escenas con el mar, hermosísimas? ¿Cómo fue ese proceso? Fue divertido. Yo conocí Uruguay de haber ido alguna vez de vacación, no tanto a... Bueno, a Cabo había ido un día, o Colonia, conocía distintos lugares, Punta del Este alguna vez, pero no son lugares que yo frecuento. Y cuando viajo ya para hacer un pre-scouting de la película, porque como yo vivía acá y iba y venía todo el tiempo, mi pedido más grande era mostremos cosas que uno las pueda conocer si viene de turista o si viene de mochilero, de hippie o con la familia o como sea, pero también salgamos un poco de lo común. No quiero ver la llegada a Montevideo como vemos Montevideo, digo, y también pensando en el vínculo de ella. Yo cada locación y cada puesta está pensado en qué momento del vínculo estamos y cómo está ese vínculo. Más allá que cada escena tiene algo de cariño, algo de amor de hermanas o de amigas, algo de dolor. Todas las escenas tienen como esas capas. También era decir, bueno, a ver, están peleadas, se pelearon acá por esto, ok. ¿Cómo quiero mostrar esa llegada a la pedrera? Entonces las aprieto, les pongo el mar de fondo en un atardecer lindo, incómodas las dos mirando cada una para un lado. Después, bueno, después del momento de Paula, que es Sofía Gala, cuando puede ser un poco más honesta con ella. Después ahí las libero. Y la cámara ahí vuela con ellas y camina con ellas de otra manera y se mueve de otra manera y los colores son otros. Digo, todo está pensado desde ese lugar y fue muy difícil porque hay muchas locaciones y son muy complejas. Cabo Polonio para filmar. Te iba a decir, me imagino que debe haber sido muy complejo técnicamente Muy. ese lugar en particular. A ver, Rocha Filma, que creo que acababan de abrir, que era la intendencia de Rocha que genera los permisos, nos recontra ayudaba, perdón, pero era muy difícil porque son lugares muy inhóspitos para Claro. trabajar. Son bárbaros de vacaciones y vas con un libro y nada más,
pero no tener electricidad, generadores, cámaras, se guardaba todo en el faro. Había otra película que se estaba filmando justo en paralelo, entonces era todo un poco más incómodo, lo cual también generaba en el equipo como mucha más unión, porque estábamos todo el día juntos, terminábamos de filmar y nos encontrábamos en la calle de un pueblo chico. Claro, no había muchos más No había lugares a donde mucho, ir. yo alguna vez me habré ido, creo que en Balizas, que yo tenía un hotel un poquito más lejos. Estamos hablando de 1 kilómetro de donde Claro, estaban eso todos. era lejos en ese contexto. Claro, yo ahí me acuerdo hubo un día que me fui al supermercado, me compré unas papas fritas, un vino y me fui solo al hotel y dije, hoy no me muevo, no quiero ni cenar con nadie, no quiero silencio, porque éramos muchos y era muy complejo, porque también estaba el equipo de catering, los motorhome claro. de ellas, todo era mucha movida para una peli que es muy chica, porque es una peli que habla de vínculos, en donde se necesitaba todo eso, porque había que contenerlas, pero a su vez todo era tan chiquito que Claro. todo era ellas dos y la cámara flotando como podía. Pero sí, pero fue lindo conocer Uruguay desde ese lugar, fue lindo conocer a los uruguayos son gente hiper talentosa, creativa, tienen otros tiempos que nosotros, es otro tipo de industria que está creciendo enormemente más en cine, pero qué sé yo, el director de fotografía yo lo amo, la directora de arte, Costi, bueno, todo mi equipo era uruguayo, que era algo que también a mí me generaba mucho ruido antes de empezar, porque ya de por sí firmar en otro país, una película que no era mía, tenía Claro. como muchas cosas que bueno, dije, bueno, vamos, y nada, terminó siendo increíble, un súper aprendizaje. Y aprovechando esto que decís al final sobre que la peli es una peli de vínculos y que son ellas dos y la cámara flotando, hay algo que me parece interesante de esto que también nombraba Vicky al principio, de estos vínculos, estas personas con las que nos queremos mucho y podemos soltar estos venenitos y que después todo siga, porque igual vamos a ser parte de la vida uno del otro, o no, por un tiempo, como pasa en algunos casos. Pero hay algo de el recorte en términos de qué cosas nos muestra la peli y qué cosas deja fuera de campo, en términos incluso de discusiones tal vez complejas que pueda haber entre los personajes. ¿Cómo se dio esa selección también? ¿Ya estaba planteada de por sí desde el guión o hubo ahí trabajo también en la selección? En el guión había mucho de lo que está, digo, y había muchas escenas que no las filmamos o que las filmamos y quedaron afuera. Yo estaba seguro cuando lo leo el guión, y fue mi primer diálogo con Gustavo, porque también a Zoe no es que le recomendé, pero le dije, Zoe, hay un momento donde vos tenés que soltar el guión Claro. y hacerte cargo del personaje. Claro. Y Claro, como dejame laburar, desdoblarse un claro, poco. y Claro, ahí tenés que ser empezar- azul y no la que sabe todo. Tal cual, empezar a laburar el personaje y ya olvidarse lo escrito, ¿no? Y por ahí hay algo de lo previsible, lo que todos esperamos, una adolescente enojada, el reproche, que también tenía que ver con el personaje de Paula, eso, con el personaje de Sofía, que si yo entraba ahí, el personaje de Sofía es un personaje que está muy cerrado, Ujú. es muy libre, pero está atrapado en una jaula, en una casa, con una hija, hermana y con una madre muy especial, que entonces si yo la ponía, o si la poníamos al personaje de Azul todo el tiempo en el reproche o en el porqué, Paula se iba a cerrar más. Entonces también hay algo de los tiempos y los momentos para que uno pueda hablar y hacerse cargo de lo que es y lo que decidió, sin decir si está bien o mal. Hay algo, para mí la película es un viaje de la aceptación del otro con todas las diferencias que eso significa entre las dos. Porque Azul tiene que aprender de Paula y Paula tiene que aprender de Azul. No es que una se libera y la otra no. Una un poco toma lo de Paula, que es Azul, pero Paula a su vez también puede decir, y se puede decir en un momento, yo te espero acá. Sí. Digo, y hacé lo que quieras, que está todo bien y yo estoy acá, como hay una madre, ¿no? Y también digo, esa vuelta, si nos quedábamos solo en el reproche de por qué la mentira, por qué esto, por qué aquello, como una escena adolescente, nos íbamos a quedar en ese rulo medio previsible y que todo el mundo en su cabeza lo escuchó y lo vivió con los padres, con mentiras mucho menores, ¿no? Pero, no sé, para mí había algo más de... La película tenía que ser un camino a la reconstrucción y no a la destrucción, porque si nos quedamos en el reproche, hay rencor, si hay rencor hay una búsqueda de perdón, si hay una búsqueda de perdón hay una necesidad propia de perdoname, y no pasa por ahí la película, me parece. Digo, yo no sé si ese vínculo
va a sanar. Ujú. Ese vínculo se Claro. está encontrando y Claro, ese sí, vínculo sigue adelante. Veremos qué les pasa Es que después. también sería un Absolutamente. quilombo narrativo querer resolverlo también en ese tipo de tiempo. Y en un viajecito, En cuatro claro, días, ¿no? en un 4 viajecito, días sí. contar eso En algún es muy momento alguien te difícil. diría, ¿te parece? Bueno, pensaba en algo de cierto riesgo que podía haber entre los personajes, porque digo, el personaje que hace Sofía Gala, Paula, es un personaje muy protagonista, digo, como la personalidad como más exterior y al mismo tiempo es como el que recibe el núcleo del conflicto, ¿no? Como digo, la que mintió, la que ocultó y la que sabe cosas que podría decir y elige no decir. Y también es un personaje que opaca un poco en el sentido de no deja desarrollar tanto lo que le sucede a Azul, ¿no? Entonces pensaba en el riesgo ese de decir, bueno, queremos conocer el punto de vista del personaje de Azul, pero estamos como súper hipnotizados por el personaje de Paula y bueno, y cómo balancear eso también narrativamente. Eso fue un gran laburo que hicimos también desde los ensayos. Primero porque las dos generaron un vínculo el día 1 que fue muy fuerte. Las dos se maternaban constantemente. Y eso hacía que cada una encuentre su escena y le deje la escena a la otra que le correspondía bien. y por ahí, qué sé yo, pienso en alguna... Sofía tenía una cosita chiquita que la hacía increíble, pero era eso nomás. Y lo demás servido a Zoe y al personaje de Azul porque era el momento del giro de Azul, qué sé yo, pienso. Me acuerdo, por ejemplo, en el descubrimiento que el actor, la actriz, Sofía, se ponía muy mal en ese momento, porque tener a alguien que te grita todo eso en un rodaje, en lo dramático que estaba pasando, yo después corté algunas cosas, pero era un poco más larga la escena, cuando terminaba era una a un cuarto, la otra al living, y después se volvían a encontrar, se abrazaban y vamos de nuevo, digo, y había algo también de que Sofía sabía que esa escena era el momento de Azul, entonces tampoco es que podía, y Sofía decía, todo lo que tengo para decir no lo puedo decir porque el personaje de Paula no lo diría. Claro. Paula no saldría a explicarse. Paula, Claro. porque Sofía dice, yo si soy yo, la agarro del brazo, le digo, pendeja, te callás, no entendés nada y ya está. No, acá era, bueno, yo no puedo saltar a decir porque después voy largando información. Yo voy largando información a medida que me siento más cómoda. Y toda esa regulación tuvo que ver con ellas. Lo mismo en el momento de Sofía, ahí. Zoe hizo todo también para que Sofía tenga ese momento cómodo para poder ser ella y aceptar lo que le pasó en ese momento. Claro, sí, ya sé que esa no Y después se alejan energéticamente en la escena, las dos se tiran para atrás, le pide perdón y no le contesta. Digo, y todo eso también forma parte de ayudar al otro a llegar a la escena. Digo, hay algo una comunión, hubo algo entre ellas que sigue sucediendo, que es hermoso. bueno. Es ese vínculo que se transmite y es verdad. Está buenísimo. Eso para mí, para cuando hacemos cine, transmitir la verdad, más allá que la historia no tenga nada que ver con uno, con las actrices, es bárbaro. Estuvimos hablando muchísimo de las dos protagonistas, de Paula y Azul, y mi chismecito interior no puede dejar de preguntar por otro de los personajes Sí. que aparece, que es primero una actriz del carajo, Por favor. y segundo también muy importante dentro de la trama, que es el personaje de Carmen Maura. Primero, ¿cómo surgió la incorporación de ella y Qué cómo lujo. trabajaste también la incorporación de este tercer personaje que pasa un ratito, pero súper transformador para ellas también? Para mí el personaje de Carmen es como la unión, ¿no? Es Ujú. esta cosa femenina. Pienso en los grupos, Mujeres con los Lobos, Tribu. Pienso en esta cosa de unión y amalgama y generarla con fuerza para adelante, prepararlas para el viaje de alguna manera, pero uniéndolas. Y uniéndolas desde nosotras somos lo más. Y eso a mí me resultaba, ese himno de ese flamenco cuando las preparan, sentía que era como la bendición. Carmen aparece porque comparte el mismo representante con Zoe. Se habían conocido en algún evento, no sé si los Platinos, no sé en qué evento. Zoe le comentó, le dijo, ay, qué lindo. Quedó Ay, ahí. qué bueno, qué bueno. Claro, Claro. quedó ahí. Y después le acercaron el guión, le encantó el guión, porque también que una chica de 22 años, porque lo había escrito Zoe también, con Gustavo, hable de esto también.
hay algo lindo ahí para... Lo mismo le pasó a Sofía, digo, hay una nueva voz de una pendeja que está hablando de las maternidades, que está hablando de lo establecido y querer romper con eso. A todos nos decía, epa, acá hay algo. Y le encantó el guión. Y yo justo cuando ella dijo que sí, que fue como de un día para el otro, yo justo estaba de vacaciones antes de embarcarme en el rodaje. Estaba en Madrid y nos juntamos un día entero a ensayar y a desarmar un poco el texto y a ver las escenas y a entender el personaje. Después por Zoom. Y después llegó a Uruguay un día antes de que empecemos a filmar, que empezábamos con escenas con ella, creo que empezamos con el camión, si mal recuerdo. Y ella empezaba el día 3. Pero nada, fue muy lindo porque también se dio algo lindo en el rodaje con ella. Ella estaba, cuando terminó de filmar, que fue la última, la del flamenco, se largó a llorar, pero de una manera tremenda, porque había habido 20 y pico, 30 personas constantemente acompañándola 12 horas, hacíamos 3 o 4 escenas por día, era un rodaje pesado, más porque ella estaba solo 4 días. Claro. Y no se quería volver, y nos escribía todo el tiempo, mándenme fotos del Polonio, cómo están mis niñas. Se armó como una... También estábamos todos en un hotel, eso también te une, entonces terminabas de rodar, volvías cansado, te fumabas un cigarrillo y te ibas a tomar un vermú con ellas, y hablabas del guión, y hablabas de la película, y hablabas de la escena del día siguiente. Claro. Entonces había como una hermandad y una familia, y para mí fue increíble. Yo tuve mucha suerte con los actores que he trabajado, los conocidos y los no conocidos, pero Santiago Segura, ella, Oscar, Joaquín, cuanto más grandes son, más humildes y mucho más fáciles para confiar, tanto en la mirada del director como para proponer, como para crear y como para, che, vos querés ir acá, bueno, si querés ir acá, vamos, déjame que haga esto por acá y vamos, y nada, te hago la tuya, tu toma, pero después te hago mi propuesta y funciona, digo. Uno se imagina que esta gente es difícil, y me imagino que debe ser muy, muy difícil en equipos de 500 personas, en una serie de Apple, en una cosa así, que me imagino que debe ser complejo, pero cuando son equipos chicos, cuando lo que estás contando es tan chiquito, cuando le pones detalles en la escenografía de algo español, algo de esto. Carmen veía todo eso y era como, wow, que siento que es mi casa, por más que era una casa alquilada, una locación. Lo mismo la ropa, los colores. Digo, había una propuesta, la entendió y fue para allá. Y eso siempre se agradece, y más con semejante actriz. Tengo una chiquitita por el tiempo, pero tiene que ver con si cambia el personaje a partir de confirmar que iban a trabajar con Carmen Maura. Digo, es una persona que apenas la ves, hay como mucha historia atrás y muchas películas atrás, y me pregunto si hubo algo de la densidad del personaje o algo que hayan pensado a partir de saber que iban a trabajar con Carmen Maura. No, porque ella ya había leído el guión. A lo sumo lo que hubo después fue alguna limpieza de textos, yo ensayando con ella, o ella con las chicas. Después tenía alguna escena más larga y se cortó, pero porque lo que te pasa mucho en edición es que, y más en esta película, es más, en la escena del bar, cuando Sofía la mira bailar y orgullosa dice que es su hija, después la escena seguía y había algo de violencia, ella la defendía y después iban a un hospital. Pero cuando te das cuenta que la película eran ellas y la película es su vínculo y todo lo que tenga que ver con eso es lo que importa, porque había algo más en la escena de la cena con Carmen, duraba como 2 minutos más. Pobres porque era un texto más difícil, pero cuando te das cuenta que lo que importa es el vínculo de estas dos, madre, hija, hermanas, amigas, de lo que querramos llamarlo, todo lo demás vuela. Es como en el corte 2 ya había 20 minutos menos de película. Por suerte, porque para mí uno piensa que el viaje es a Cabo Polonio y uno piensa que el viaje es a conocer al padre, pero el viaje en realidad es un viaje del vínculo, es un viaje de aceptación, del amor que puede haber entre dos personas que hacen lo que pueden. Y para mí también eso es la maternidad. La maternidad, más allá de ser deseada o no deseada, es hacer lo que podés. Y no esperar o no quedarte con lo que la sociedad espera de una madre o de una mujer, que siempre les cargamos con todo a ustedes, sino hizo lo que pudo y se quedó en el lugar que pudo y dio el amor que pudo y ya está. Digo, miremos para adelante, y me parece que hay algo de la peli que todo lo demás hacía que se vaya, que no esté ahí. Sí me funcionaba Carmen para la unión y para la pelea, ¿no? Digo, el momento que
se pelean en el jardín, sí funcionaba por ahí. Claro. Pero después, nada, el flamenco también tenía que hacer un chispazo, como hay que seguir la vida. Sí, aparte el personaje siento que también es el que viene a romper con la dinámica familiar que ellas conocen en su hogar de origen, que tiene más que ver con el secreto, con el no contar, con qué sé yo, y ella viene a decir, no, bueno, nosotras también lo podemos hacer distinto. Sí, pero también hay una reivindicación a la madre. Ah, ahí, sí, que a absolutamente. mí eso fue yo siempre, porque digo, al margen de la madre, yo también siempre quería de alguna manera cuidar la memoria de la madre, porque también la madre hizo lo que pudo, Sí, con sí, lo sí. que tuvo, Sí. digo. Y me pasó ahora en Punta del Diablo, una chica que le pasó lo mismo. Digo, que la madre, por querer ayudar, termina, no lo juzgo, pero digo, de alguna manera también había que contar cosas buenas de la madre. Y lo dice en un momento Carmen, que le dice, vos sos el resultado de las Sí. 2 mujeres que te criaron. Claro. Y por respeto a ellas, yo no podía invadir hasta que seas mayor de edad. Digo, y me parece que hay algo de eso que tiene que ver con la mujer y con cómo también la mujer se cuida, que me parecía que era muy lindo de contar, ¿no? Nico, recordanos dónde podemos ir a ver la película y te agradecemos enormemente por haber pasado por el programa. No, por favor, a ustedes por invitar y por apoyar al cine, hoy más que nunca con nuestra cultura siendo atacada constantemente, nuestras películas cuando ganan premios. Ahora estaba leyendo que Puan está octava Sí. en la taquilla española. Sí. Son esas noticias que te llenan un poquito el alma, lo mismo que Los Delincuentes con 40 y pico Sí. de salas en Francia. Yo tengo 30 acá, así que digo, vamos al cine argentino. Ahora estamos en todos los cines del país, o 30 Bien. salas, en Cinemark, Hoyt, Multiplex, en varios, y se irá moviendo, estamos en el interior también, Mendoza, Córdoba, Mar Bien. del Plata. Así que nada, esperando que nos vaya bien y después ya iremos a plataforma y seguiremos un pequeño camino más por festivales. Excelente, Fantástico. excelente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a gracias ustedes. enormes. Bueno, ¿con qué cortamos este momento? Vamos a cortar este momento entonces escuchando otro tema de El de los monstruos que es erótica.